Quedan 2 días para conocer una nueva decisión sobre tipos de interés en Estados Unidos y más allá de esperarse que no haya ningún cambio, estoy totalmente seguro de que los comentarios por parte de la Fed generarán volatilidad en todos los mercados. Así que en el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin, el cual se está acercando de nuevo a niveles de bastante peligro. Comentaré cuáles son las noticias que conoceremos durante esta semana y lo más importante, explicaré qué tenemos que hacer durante las próximas horas para afrontar esta situación. Antes de pasar a analizar la última hora de Bitcoin, que como veis está formando caídas importantes, acercándose a niveles de soporte determinantes, ahora hablaremos de qué puede pasar, cómo puede pasar y cuáles podrían ser las consecuencias, y de analizar también las noticias de esta semana importantísima, ahora lo veréis. Voy a comentar, o voy a recordar, mejor dicho, y es normal que muchos de vosotros no lo sepáis porque lo he anunciado de forma muy superficial, que estos últimos días hemos dado la opción a que 100 personas puedan entrar a Trading Lab. Es donde enseño de 0 a 100, hablando mal, a hacer lo que yo hago, a analizar como yo analizo, a operar como yo opero. Pero no solo para esto, sino también para aprovechar, punto número 1, workshops especializados en scalping y cuentas fondeadas. Y punto número 2, y como punto más importante incluso, esta especialización en criptomonedas dentro del momento más importante para aprovechar la habilidad más rentable dentro del mundo de las criptomonedas y dentro de cualquier mercado, y es el trading. Pues bien, únicamente 100 plazas, ya estamos en esa etapa final del proceso de selección. Encontraréis abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo el link para poder preinscribiros, y es que vamos a ir contactando de forma cronológica. Yo lo siento de verdad, pero solo vamos a dejar que entren 100 personas. Ya han entrado bastantes, quedan las últimas plazas, pero simplemente quería daros la oportunidad porque lo he anunciado muy poco en redes sociales o en YouTube y estoy 100% seguro que más de uno no se ha dado cuenta y quiere aprovechar esta oportunidad. Como digo, contactaremos de forma cronológica, así que lo siento, pero no podremos contactar con todo el mundo. Pero bueno, no podemos dejar que cualquier persona entre a la comunidad, porque hay muchas personas con la misma mentalidad, intereses, gustos y objetivos, que es ser rentables haciendo trading, y además no podemos dejar que entre demasiada gente, porque si no perderíamos esa magia y ese trato tan personalizado que tenemos a través de directos, llamadas grupales, llamadas más cerradas, etcétera, etcétera. Así que nada, abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo vais a encontrar el enlace para preinscribiros y, como digo, iremos de forma cronológica. Yendo directamente al grano, esta semana es bastante atípica, primero porque o sobre todo porque tenemos muchos días festivos. El lunes hoy ya es festivo en Japón. Martes es cierto que no hay ningún día festivo destacable, pero miércoles fijaros cuántos países europeos, además de nuevamente en China, Día del Trabajo. Jueves volvemos a tener festivo en China y viernes China y Japón. Estos son simplemente los países como más determinantes. Desconozco si hay más países que tienen días festivos, imagino que sí, pero es una semana típica porque no es habitual que veamos tantos festivos. Lo normal es que durante la semana haya algún día festivo, sí eso, pero no que haya tantos días festivos y tantos países diferentes. Pero es una semana de más de, como digo, atípica, importantísima. Si bien el lunes no vamos a conocer ninguna noticia realmente determinante, más allá de pues, IPCs en España y noticias de grado 2 que también van a ser interesantes, pero no hay un día, o sea, no hay una noticia clave. El martes seguimos con el mismo rollo, hablando mal. El miércoles ya entramos a terreno peligroso. ¿Por qué? Porque no solo recibiremos el comunicado del FOMC y conoceremos la decisión de tipos de interés, la cual se espera que se quede plana, ahí lo tienes, 5,50%, que se quede en esa tasa de 5,25-5,50, sino que también podremos escuchar la rueda de prensa del FOMC. Lo que va a ser más determinante van a ser el comunicado y la rueda de prensa. No creo que haya ningún cambio, es tremendamente poco probable y el hecho de que haya cambio sería lapidante para cualquier movimiento, tanto alcista como bajista. Tendríamos que ver cómo lo dirige todo esto el mercado, pero la realidad es que yo creo que el 99% de personas esperamos que no haya cambio, con lo cual si hay cambio será increíblemente volátil lo que pueda ocurrir en el mercado y ya será cuestión de verlo. Pero lo más importante será leer el comunicado del FOMC y escuchar la rueda de prensa. Ya hemos estado comentando los problemas que estamos
combatiendo durante estas últimas semanas. Y yo creo que ya tirando a martes o miércoles haré un vídeo un poquito más específico de todo esto, pero comento ya de entrada que el miércoles a las 20:00 UTC más 2, dependiendo del uso horario, pues será una hora diferente, va a ser importantísimo estar pendientes de lo que ocurre. Pero es que la semana no se queda aquí, ya que más allá de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, esto es un dato semanal que se da en Estados Unidos, en este caso, vamos a irnos al viernes, ya que vamos a conocer nóminas no agrícolas, la tasa de PMI de servicios y PMI no manufacturero, pero también la tasa de desempleo en Estados Unidos. Va a ser una semana tremendamente completa, tremendamente compleja y que puede generar una volatilidad muy importante en cualquier momento. Es cierto que no esperamos que haya ninguna noticia importante hasta el miércoles, lo cual puede provocar que como mínimo en índices de Estados Unidos veamos unos primeros días bastante planos. Vamos a ir a Market View, nos venimos por aquí. Fijaros qué bien cerraron los índices de Estados Unidos la semana pasada. Nasdaq 1,65, S&P 1,02, Dow Jones 0,40, Russell 0,04. Pero la realidad es que el patrón de Estados Unidos es de ruptura, de mínimos decrecientes, de ataque a niveles de esos mínimos anteriores, ahora a nivel de anterior soporte, ahora resistencia, medias móviles y demás. Es decir, es un patrón que si desacelera durante el día de hoy, lunes, y durante el día de mañana, martes, puede ser la antesala al cambio. Siempre que formamos un cambio, suele ser a través de un proceso de desaceleración. Fijaros qué es lo que ocurre cuando el precio pasa de subir a caer. Hay desaceleración. Y de caer a subir, hay desaceleración. Y de subir a caer, hay desaceleración. Y así sucesivamente. Con lo cual, la desaceleración es el paso previo al giro. No significa que el giro tenga que ser esto, cuidado, no estamos hablando de esto, pero puede formar un giro que ataque como mínimo los niveles de mínimos anteriores y a partir de aquí ya veamos qué es lo que ocurre. Y justamente las noticias, el hecho de tener tensión por esas noticias y porque hasta el miércoles y viernes no tenemos datos importantes en Estados Unidos, pues eso puede generar que veamos 2 días de desaceleración. 2 días que de momento en Bitcoin y en el mercado de criptomonedas no se están tomando como tal. Tenemos a Bitcoin ahora mismo un 1,78% abajo, pero la realidad es que seguimos dentro de la misma estructura. Hasta hace nada estábamos en la parte intermedia del rango. Ahí lo tenemos, y hablábamos que de abajo vamos arriba y de arriba vamos abajo, pero que no sabemos las condiciones a través de las cuales podemos ir de abajo arriba o de arriba abajo, y de hecho ya hacíamos la comparativa cuando el precio estaba girando aquí de lo que ocurrió aquí. ¿Qué es lo que ocurrió? Que sabíamos que de arriba íbamos a ir abajo, pero ¿hicimos así? No. ¿Hicimos así? No. Fijaros que el precio lo que hizo fue, cuando estaba cayendo, frenar, atacar nuevamente la zona de máximos anteriores y desde aquí venirse para abajo. Pues ahora la situación es la misma. Atacamos esto, la parte intermedia, de aquí en vez de continuar, frenamos y estamos atacando la parte inferior. ¿Significa esto que vamos a hacer así? No. ¿Significa esto que vamos a hacer así? No. Significa que no sabemos lo que va a ocurrir, pero que ahora, por fin, ya estamos atacando uno de los dos extremos. Esta parte es el extremo, en este caso es el extremo inferior, y lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer es analizar el cómo lo estamos atacando. Porque analizando el cómo lo estamos atacando, vamos a tener las pistas suficientes para saber si esto va a hacer así, y ya veremos hasta dónde llega, o si por el contrario, esto va a hacer así. Entonces, no sé qué esperamos, a analizar ese cómo. Y del mismo modo que hicimos en esta etapa inicial y en esta etapa intermedia, el precio ahora mismo está iniciando este proceso de desaceleración, de freno, principio de cuña. ¿Podemos afirmar ya que esto es una cuña o que esto es un canal o que esto es un patrón de desaceleración? No. Estamos solo en esas primeras etapas y tenemos aún que darle forma. ¿Qué cogemos? ¿Los cuerpos o por el contrario utilizamos las sombras? Bueno, en este caso yo creo que ya la sombra queda bastante bien, queda bastante verídica. No hay ninguna zona de extrema volatilidad, con lo cual no hay ninguna sombra, como puede ser, por ejemplo, esta de aquí. Fijaros, esta gran sombra que vivimos aquí, que dices, oye, esta sombra me genera un poco de ruido, ¿no? Me genera un poco de controversia porque es extremadamente volátil. No es el caso. Así que lo que podemos hacer es marcar la parte superior,
copiarla y de este modo estructurar la parte inferior. ¿Tenemos que respetar estas dos líneas? La respuesta es no, ¿eh? Yo no recomiendo ya dictar sentencias sobre este patrón, yo no recomiendo ya decir que esto es la estructura y que si rompemos la parte inferior ya nos vamos para abajo y si rompemos la parte superior ya nos vamos para arriba. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa muy inicial del patrón. Pueden haber muchos cambios, pueden haber muchas variaciones. Buscad, y no lo vamos a hacer ahora para no alargar el vídeo, pero esto es un ejercicio que podéis hacer. Buscad patrones, los dibujáis y una vez los habéis dibujado, pues yo qué sé, por ejemplo, este patrón de aquí, esta estructura de aquí, por ejemplo, esta misma. Dibujáis el patrón y una vez lo tenéis dibujado, os venís y marcáis una repetición en la parte inicial del patrón, ¿vale? Algo así, por ejemplo. Y entonces veis las diferencias entre la parte inicial del patrón y las diferencias entre el dibujo. En este punto, primero, ¿había dibujo? No había ni dibujo. Podríamos incluso, en el caso de dibujar, haber marcado algo así. Imaginaros haber marcado algo así, que es los dos máximos de arriba, e incluso, ¿qué es lo que pasa con el precio? Fijaros, ¿eh? El precio se levanta y haber marcado los mínimos. ¿Hay patrón? Sí, es una especie de triángulo, de rectángulo, de expansión, no tengo ni idea, da igual, es como una especie de continuación, ¿no? Bien, ¿cuál es la diferencia entre la etapa inicial del patrón y el patrón real? Pues fijaros, hay una diferencia terrible. No tiene nada que ver la estructura inicial que se había dibujado con la estructura final. ¿Tenía pinta de patrón? Sí, pero era una fase tan inicial que no podíamos realmente poner la mano en el fuego con que esas iban a ser las dos líneas. Si tú, en cambio, te esperas unas horitas más, ¿qué te da tiempo? A marcar que la parte superior es horizontal, de este modo, y que la parte inferior pues también es horizontal y que esto pues es una especie de rango o de corrección en tiempo para dar ese movimiento alcista. Pues aquí lo mismo. El tema no es intentar averiguar cuál es el patrón actual. El tema es darle un poquito de espacio, darle un poquito más de tiempo para poder marcar claramente las líneas. Lo que quiero que saquéis de esto es que la estructura es lo que va a determinar si la probabilidad es de esto o la probabilidad, en cambio, es de esto. Y ahora todo puede parecer que se escapa. Imaginaros que rompemos esta parte inferior y el precio se va para abajo. Todo nos puede parecer que, vale, se nos escapa, está rompiendo para abajo, va a romper, va a generar mínimos decrecientes, no sé qué. No, tranquilidad, aquí ocurrió lo mismo, parecía que se escapaba y justamente en esta vela de aquí, id a los vídeos de estos días, 16, 17, 18 de abril, y veréis que comentamos, me da igual lo que esté haciendo, esto es un patrón de reversión y lo más probable es que rompamos al alza. Luego puede que la probabilidad no vaya con la realidad final, pero da igual, nosotros tenemos que ir siempre a por la probabilidad. Entonces, no tengáis interés en querer encontrar un desenlace rápido, en querer tomar una decisión rápida. El mercado lleva su tiempo, los patrones llevan su tiempo, las estructuras llevan su tiempo. Y a todo pasado todo es fácil porque ya lo vemos, pero vivirlo es lo que realmente genera emociones que no permiten que seamos capaces de capitalizar estos movimientos. Entonces, lo importante es que sepáis, primero, el cómo de esto va a determinar el qué. Segundo, vamos a dejarle tiempo, vamos a dejarle espacio. Y tercero, no le veo mucho sentido hacer esto ahora, pero ya para quien no lo sepa, para quien quiera saber un poco el desenlace de todo esto, si rompemos la parte inferior, si el mercado o Bitcoin confirma la ruptura de la parte inferior del patrón, del canal, o sea, del canal del rango en el que nos encontramos, lo que significará es que daremos paso a una situación de mercado, una nueva situación en la que el precio de Bitcoin iniciará en gráfico diario una tendencia a la baja, habiendo dejado de hacer máximos crecientes y habiendo iniciado mínimos decrecientes, con lo cual un patrón correctivo que va a generar un pullback semanal claro y evidente. Esto ahora mismo no podemos mencionarlo porque es hablar por hablar y ahora pues la realidad es que el precio de Bitcoin en gráfico diario aún tendría que romper, cerrar y confirmar, sería como mínimo 2 días de desarrollo bajista por debajo de los 60.000 puntos, 60.500, pero
Bueno, es importante que lo sepamos, ya que estamos en la parte inferior, pues lo comentamos. Este precio o esta acción del precio difiere bastante de otras estructuras, como por ejemplo la de Ethereum, que como puedes comprobar, está formando una estructura bastante diferente. ¿Qué es lo que está haciendo Ethereum? Pues una estructura donde ya hemos formado claros máximos decrecientes, claros mínimos decrecientes y estamos formando un pullback hasta la media móvil e incluso estos niveles de máximos anteriores, aquí lo tenemos, y formando un patrón de giro. Bitcoin se encuentra en una estructura horizontal. Ethereum no, Ethereum tiene máximos decrecientes, mínimos, es el segundo mínimo decreciente, estos dos de aquí, ha roto diagonales, ha roto mínimos anteriores, está con las medias móviles siguiendo una estructura totalmente tendencial, cosa totalmente opuesta a lo que está haciendo Bitcoin. Si los dos activos forman un movimiento a la baja durante los próximos días, Ethereum lo único que estaría haciendo es confirmar esa estructura y un nuevo máximo decreciente. Y entonces tendría que atacar un mínimo decreciente. Bitcoin estaría iniciando simplemente ese cambio de estructura. El cambio de estructura en Ethereum ya ha sido formado. Algo que también difiere, por ejemplo, de otras estructuras, como por ejemplo, vamos a venir por aquí, como por ejemplo la de Polkadot. ¿Qué es lo que estamos viendo en Polkadot? En Polkadot estamos viendo también que el precio está formando una estructura de falta de fuerza. Sí, es cierto, hemos rechazado la media móvil de 20, pero ya no hemos rechazado, por ejemplo, la de 50, que es lo que hemos hecho con Ethereum, y estamos cayendo. Sí, pero ¿cómo estamos cayendo? Pues ahora mismo 1, 2, 3, 4 velas de desaceleración. Podríamos decir, oye, en Bitcoin también son de desaceleración. Sí, pero Bitcoin está acercándose a la zona inferior de un rango. ¿Dónde tiene Polkadot esa estructura? De entrada, Polkadot ha rechazado un nivel más importante aún, que es este nivel de los anteriores mínimos, el nivel de 10,44 aproximadamente, y lo ha rechazado con contundencia. El hecho de que Bitcoin se levante, ¿qué significa? Pues que, por ejemplo, vuelve a atacar la parte superior del rango. El hecho de que Ethereum se levante, ¿qué significa? Pues que deshace esa estructura de continuación bajista. El hecho de que Polkadot se levante, ¿qué significa? Significa, y como Polkadot hay otras criptomonedas, que simplemente vuelve a atacar la zona del máximo anterior. Vuelve a atacar la zona que ya ha rechazado una vez, lo cual esto es un nivel de resistencia y es el nivel que tenemos que controlar en Polkadot. Es el nivel de 10,44, como he comentado aproximadamente, 10,50. Así que la estructura y la importancia en Polkadot reside aquí. ¿Podríamos ver un movimiento alcista? Sí, sin ningún problema, pero ¿qué significaría a corto plazo ese movimiento alcista? Pues de entrada significaría esta posible figura de hombro cabeza hombro. ¿Puede deshacerse esa figura? Por supuesto que puede deshacerse. Eso tiene que ir analizándose poco a poco, pero todo pasa de entrada por poder reaccionar, por ejemplo, ante estos niveles en los que nos encontramos ahora, ya que Polkadot se encuentra ya cerca, no estamos en esa zona, pero se encuentra cerca del nivel de 6, un nivel de soporte importante, lo vamos a dejar exactamente en 6, simplemente para que tengamos esa referencia, pero está ya en esa zona. Bueno, no está ya, pero está cerca de esa zona. Nivel de 6. Normalmente, cuando tenemos este tipo de niveles, el precio suele verse imantado. No me extrañaría para nada poder ver un ataque de Polkadot hasta el nivel de 6. Deberíamos analizar el cómo. Y si se sigue confirmando esa estructura de desaceleración, que el precio pueda formar un pequeño cambio de tendencia a corto plazo para atacar ciertas estructuras cercanas al nivel de 9. Y en base a esto ya tendríamos que analizar qué es lo que va ocurriendo. Como digo, es especular mucho, pero quería enseñaros una estructura diferente a la que estamos viendo en Ethereum o la que estamos viendo, por ejemplo, en el mismo Bitcoin. Así que nada, recuerda, hemos comentado qué es lo que está ocurriendo, cómo deberíamos afrontar esta situación y cuáles son las consecuencias de esta situación. Es muy importante que seas persistente en este tipo de análisis y que entiendas que el mercado tiene sus tiempos y que nada se escapa, por mucho que en el corto plazo pueda haber momentos de dificultad, momentos de duda y momentos de incluso miedo, FOMO, FUD o llámalo como quieras. Más allá de esto, recuerda que en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo vas a tener el enlace de la preinscripción para poder formar parte de ese grupo tan reducido de 100 personas que van a entrar a Trading Lab.
Estamos hablando de un grupo donde vamos a estar trabajando el análisis y el trading con criptomonedas dentro de un ecosistema increíble con directos, salas, comunidad y personas que están pendientes de responder comentarios, responder dudas y hacer llamadas. Yo, el primero. Primer comentario fijado y descripción de este vídeo. Iremos contactando por orden cronológico, así que no vamos a contactar con todas las personas. Voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.